Bendiciones, ¿cómo están? Es un gusto para mí, una gran alegría poder estar una vez más con ustedes y compartir la bendita palabra del Rey. Es para mí un privilegio, un honor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la que produce una nueva vida, produce fe, produce tantas cosas en el corazón de nosotros. Hoy quiero compartir el tema que les prometí que iba a compartir en este día. Y es acerca de la ira reprimida. Y encontré un versículo en Hebreos capítulo 12, versículo del 13 al 16, donde el escritor de Hebreos pues hace referencia a lo que es la amargura. Y dice en Hebreos 12, 13, 16, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Procurar la paz con todos, dice. Y en el versículo 16 dice, mirad bien, que no brote aún ninguna raíz de amargura que os estorbe para alcanzar la gracia. Y muchos sean contaminados. En esta vida, hermanos, esta palabra nos está hablando de que todos tenemos defectos. Tenemos cojeras espirituales. Hay áreas en nuestra vida que no se ajustan al diseño de Dios. Porque eso es una persona coja. Una persona que de repente tiene un pie más corto que otro. En sentido natural. Y en lo espiritual también, ¿verdad? Hay áreas en la vida de nosotros que no se ajustan al diseño de Dios. Y esto pues Dios lo sabe, Dios lo entiende. Porque Él nos hizo, nos conoce. Sabe que somos imperfectos. Pero aún con nuestras imperfecciones Él nos llamó para formarnos. Para que nosotros pudiéramos cambiar, para que fuéramos su obra maestra y el poder exhibirnos como un tesoro, dice la palabra, porque Él se siente honrado, creo, cuando nosotros cambiamos, cuando somos diferentes, cuando nosotros mostramos su luz, cuando mostramos ese poder transformador de Jesucristo en la vida de nosotros. Entonces este es un llamado a tomar decisiones, porque dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Una senda es un camino que uno puede hacer. Uno tiene que decidir cómo quiere vivir y hacia dónde quiere llegar. La Biblia nos habla acerca de las sendas del impío, las sendas de los injustos, la senda de los justos. Y esa es la senda que nosotros tenemos que hacer, la senda de los justos. Meditar, pensar cómo queremos vivir, cómo nosotros podemos lograr lo que tanto anhelamos. Si hay algo que la gente anhela hoy, es vivir en paz. Porque uno está cansado de pleitos, de contiendas, de divisiones, de disensiones. Yo creo que el anhelo de todos en este tiempo es tener paz. Y la vida está llena de, las personas están tan frustradas, tan cargadas, tan cansadas, que se enojan por todo, que fácilmente discuten, que se pelean. Y esto es algo que está dañando tanto las relaciones, tanto como de pareja, como de hijos y padres, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bueno, la situación ha cambiado tanto que hoy es difícil poder confiar en alguien. Porque la humanidad está cambiando. Yo sé que es parte de la profecía bíblica, que dice la palabra que en los postreros tiempos los hombres iban a cambiar, se iban a ser hacedores de sí mismos, y empieza a dar toda la descripción de cómo la humanidad iba a cambiar.
Pero para nosotros los hijos de Dios, la vida tiene que ser distinta. Porque el que no tiene a Dios es llevado por las fuerzas, por los poderes que se mueven en este mundo. Pero nosotros que tenemos a Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios califica la forma en la que nosotros vivimos para ser aptos y poder heredar las bendiciones del reino, heredar el reino. En Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y del 5:19 en adelante, ahí se describen todos los deseos de la carne. Todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Todas esas luchas internas que están ahí escondidas, esperando ser transformadas, esperando ser sanadas, esperando que nosotros decidamos que sea Dios el que tome el control de esas situaciones. Y al final de estos versículos dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros no entendemos la herencia espiritual que Dios nos ha regalado, quizás no la valoramos. Quizás pensemos que no es tan importante, pero cuando nosotros hemos entendido que lo que Dios nos ofrece es más valioso que cualquier cosa en esta tierra, entonces nosotros vamos a empezar a cuidar esa presencia. En el Gálatas 5, del 22 al 25, nos habla de los frutos del Espíritu. Por eso se oponen entre sí. Porque mientras el Espíritu quiere producir gozo, la carne quiere producir aflicción. Mientras el Espíritu quiere producir paz, la carne quiere seguir con los pleitos. Y entonces hay una gran oposición dentro de nosotros, que tenemos que entender que Dios lo puede resolver. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque una persona que está amargada le hace la guerra a la persona que tiene cerca. Porque una persona amargada es alguien que siempre está peleando, siempre está enojada, nunca se siente complacida, nunca se queda bien con ella. Es una persona difícil de entender. La amargura. Dicen que algunos psiquiatras la quieren relacionar con un problema de trastorno mental, porque la amargura es destructiva. La amargura destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye familias. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas hay que no se hablan, que no se quieren, que no se entienden? Por algún error, alguna ofensa, porque todo empieza por algo. Hay sentimientos dentro de uno tan escondidos que ni uno mismo se da cuenta. Pero cuando dejamos que la luz de Cristo empiece a alumbrar nuestro entendimiento, empiece a escudriñar lo que está dentro de nosotros y traiga revelación, entonces nosotros nos damos cuenta de que hay muchas áreas en la vida de nosotros que tienen que cambiar. Yo recuerdo que al principio de mi caminar con Cristo, pues yo
asistí a un lugar donde se movía la unción, donde se movía el poder, donde había milagros todos los días, donde era algo tan lindo, tan maravilloso que iba por las gradas a subir a la iglesia, se sentía que atmósfera, que bendición. Yo le decía, Señor, yo quiero ser ungida, yo quiero eso. Yo quiero tu presencia, yo quiero ese poder, porque qué bonito se siente la liberación, se sienten esos cambios, se siente algo tan poderoso. Yo oré por muchos años porque yo quería esa unción, yo quería ser ungida. Pero poco a poco fui entendiendo que Dios quiere que nosotros tengamos la unción, que Dios quiere que nosotros tengamos esas manifestaciones de su presencia, que Dios quiere que nosotros seamos esos vasos llenos para poder ir a impartir a otros lugares donde se necesita. Pero Él me hizo sentir que antes de llenarnos y llevarnos a una dimensión de esas, primero tiene que transformarnos, primero tiene que liberarnos, primero tiene que quitar todo aquello que en un momento nos puede estorbar. Porque cuando hay conflictos en el corazón no resueltos, en algún momento se van a manifestar y pueden arruinar lo que quizás Dios está haciendo. Y en vez de ser de bendición, más bien le vamos a hacer de tropiezos a las personas. A medida que va pasando el tiempo, nosotros nos damos cuenta que parece que hay una epidemia de ira, de enojo, de amargura, de resentimientos en el corazón de la gente. La amargura es tan destructiva, pero tan destructiva, como le digo, que ha destruido familias enteras. Porque la persona que está amargada está como en una cárcel de maldad. Muchas veces la ira está en nosotros porque la heredamos. Nosotros podemos heredar ira. Eso lo vemos en la palabra en la historia de Esaú y Jacob. Esaú se enojó cuando su padre le dio la bendición a Jacob. Y él juró él prometió que cuando su padre muriera, él lo iba a matar. Jacob huyó. Y pasaron años sin verse. Pero el hermano nunca le perdonó. Aunque cuando Jacob regresaba, dice que aquel venía con un montón de hombres y Jacob tuvo temor. Pero en el camino peleó con el ángel, dice, del Señor. Y no lo soltó, él peleó. Y le dijo que no lo iba a soltar hasta que lo bendijera, porque él sabía que si tenía la bendición de Dios, nadie le podía hacer daño, porque está escrito que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y cuando Esaú lo ve, dice que él lo abraza y le dice, ¿cómo podría hacerte daño si tú eres como un ángel del Señor? Pero era porque Dios había puesto algo, había puesto una gracia especial sobre Jacob, porque él le había prometido eso. Entonces Esaú creó su propio pueblo, el cual se llamaba Edom. Y dice la palabra que los habitantes de Edom siempre sintieron desprecio y rechazo por la descendencia de Jacob. Tanto así que en una ocasión Dios declaró un juicio sobre ellos. Porque cuando los enemigos de Israel atacaban al pueblo, Edom se les unía. Ahí iba en medio de ellos para hacerles daño. Porque eso es lo que hace la amargura, dañar a otras personas. La persona que tiene amargura mantiene un espíritu de venganza dentro de él. La persona que tiene amargura mantiene un espíritu de pleito dentro de él. Siempre va a encontrar un motivo para pelear. Siempre va a encontrar un motivo para discutir. Siempre va a encontrar un motivo para vengarse. Porque la amargura es destructiva. La amargura destruye hogares. La amargura destruye familias. ¿Cuántas personas se casaron enamoradas?
que se querían. Pero la amargura en alguno de los dos empezó a dañar la relación, a dañarla de tal manera que un día se cansó el otro y tuvieron que separarse. O tal vez esa amargura vino a una familia y se metió entre los hermanos. Y entonces está siempre esos pleitos, esos roces y todo eso que produce la amargura. Y la familia se separa. ¿Y qué dice la palabra de un lugar dividido? Que no prospera. Y por eso es que el enemigo ha procurado con todos sus ejércitos de espíritus inmundos tener a la gente amargada para tenerla dividida. Una persona que está amargada no puede construir relaciones sanas ni saludables. Nadie se quiere llevar con él porque no lo aguantan. Usted que está escuchando este video, póngase a pensar cómo es usted. Está luchando con la amargura. Es de las personas que nunca se complacen o no. Y si está sufriendo esto, entonces hay que ir a la presencia del Señor y pedirle que la sane, porque Dios lo puede sanar. Dios lo puede liberar. Porque la amargura fue provocada por un pequeño resentimiento. Y ese resentimiento se fue transformando en ira. Y esa ira se convirtió en dolor. Y ese dolor provocó un odio. Y ese odio produce destrucción. Porque como dicen Proverbios, que el que tiene odio en su corazón tiene 7 abominaciones dentro de él. Tiene 7 manifestaciones destructivas. Entonces por eso nosotros tenemos que ser libres de la amargura. Una persona que tiene amargura en el corazón es una persona que no siente paz, ni consigo misma, ni con nadie. Siente que la gente le estorba. Y eso es triste. Es triste, hermanos, porque de cierta manera todos necesitamos de todos. Hay momentos en la vida donde uno pasa situaciones bien difíciles que como necesita el apoyo moral de alguien. Pero si nosotros lo hemos corrido con nuestras actitudes, si somos de esas personas que no nos dejamos ayudar, si nos creemos autosuficientes, todos necesitamos de todos. Dios así nos diseñó, porque Dios es un Dios de unidad. A Él le gusta la unidad. Él ama la unidad. Tanto así que dice que no pueden andar 2 personas juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque en la unidad hay poder, en la unidad hay fuerza, en la unidad hay victoria. La persona que tiene amargura no va a poder tener unidad con nadie. Porque si se encuentra con otro que tiene amargura, quizás se unan en malas ideas y malos pensamientos, pero al final de cuentas van a terminar separados también porque la misma amargura los va a separar. Entonces una persona que tiene amargura siempre encuentra motivos para pelear, para enojarse. La amargura crea contiendas, crea conflictos. La amargura comienza por un resentimiento. Por eso es que si hay un resentimiento en el corazón de nosotros, tenemos que ir y pedir perdón. Humillarnos. No dejarnos doblegar por el orgullo. Porque ninguna cosa vale la pena perderla solo por ser orgullosos. Porque el orgullo es un espíritu fuerte también. En el libro de Job describe quién es el padre de los orgullosos. Entonces nosotros tenemos que ser libres del orgullo. La amargura tiene varios significados. Y uno de ellos es la aflicción. Una persona amargada siempre tiene aflicción dentro del corazón. Es una cojera espiritual que puede perseguir a la persona durante años, que no nos deja avanzar, que nos estanca. Y solo cuando nos despojemos de ella, entonces nosotros vamos a ser libres. Muchas veces nosotros pensamos que los amargados son otros y no nosotros.
Pero yo creo que todos de cierta forma tenemos un grado de amargura en el corazón. Y cuando esa amargura es arrancada por Dios, el odio se convierte en amor. El resentimiento se convierte en comprensión. Empiezan a cambiarse los sentimientos, los pensamientos y con eso las actitudes. Porque la amargura crea actitudes y crea hábitos destructivas. Nosotros fuimos llamados a dejar nuestra vieja manera de vivir y a despojarnos de vicios. Un vicio no solamente tiene que ver con alcohol, con cigarros o con drogas. A veces estamos enviciados a andar criticando a la gente. A veces estamos enviciados a andar menospreciando a las personas. A veces estamos enviciados a estar murmurando. Y hay un montón de vicios. Mi próxima clase serán los lazos invisibles del alma que tienen que ser cortados. Porque esos son vicios. Y vamos a hablar en detalle de esos vicios. Vicios que tenemos que arrancar de nosotros, despojarnos de ellos. Despojados del viejo hombre viciado, dice la palabra. Porque esos vicios lo que nos tienen es atados, nos tienen esclavizados. Y usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Nosotros fuimos libres porque Cristo nos hizo libres. Pero muchas veces hay áreas de nosotros que todavía siguen esclavizadas porque nos falta revelación, porque nos falta conocimiento. El Señor dijo en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque el conocimiento que tuvo fue solamente lo que le enseñaron otros humanos. Por eso Él trajo su espíritu, para que el conocimiento que nosotros tengamos ya no sea porque un humano lo impartió, sino porque vino de parte de su espíritu a nosotros. Que va a usar humanos, Dios sí, lleno del espíritu. Pero va a ser su espíritu el que va a hacer la obra. Nos acostumbramos nosotros a hacer tantas cosas que no son agradables y que dañan a las demás personas. Y como les digo, cuando hablemos de esa clase de los lazos invisibles del alma, vamos a empezar a ver todo eso. Hay personas que son bien posesivas, que se acostumbra a querer gobernar a las personas. Y ese es un espíritu bien tremendo. Porque nosotros no fuimos llamados a gobernar a nadie. Dios nos dio autoridad sobre ciertas personas, sí. Pero no para que ellos hagan lo que a uno quiere, sino más bien para que uno los cuide. Para que uno vigile su crecimiento. Para que vigile su avance. Porque para eso es puesto una autoridad. Para ver lo que está bien y lo que está mal y corregirlo. No para pretender que la gente haga las cosas como uno quiere. Entonces todos luchamos con deficiencias internas que si no se tratan nos pueden sacar del camino. Nos pueden apartar de Dios. Y voy a terminar esta enseñanza con un pasaje de la Biblia en Hechos 8, del 17 al 24. Donde cuenta la historia que un pueblo, los apóstoles se dieron cuenta de que hubo un lugar donde la gente había conocido al Señor, donde la gente estaba aceptando al Señor. Entonces ellos llegaron para impartir el Espíritu Santo. Porque es importante, o sea, que la gente conozca al Señor, pero tiene que ser llena del Espíritu Santo. Porque ¿quién lo va a guiar a hacer las cosas de la manera correcta? Es el Espíritu Santo. ¿Quién lo va a ayudar con sus debilidades? Es el Espíritu Santo. ¿Quién va a producir el querer como el hacer? El Espíritu Santo. Es Dios. Entonces ellos iban y le ponían las manos a la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Era llena del Espíritu Santo. Y empezaron a haber manifestaciones ahí, empezaron a haber milagros, empezaron a haber prodigios. La gente empezó a hablar en lengua, empezó a profetizar, empezaron a suceder muchas cosas, porque eso pasaba cuando los apóstoles llegaban a un lugar. El Espíritu Santo empezaba a manifestarse de muchas formas. Pero dice que ahí entre ese grupo de personas había un mago que había creído también en el Señor. Y que al ver, dice, cómo aquellos apóstoles al solo imponer las manos sobre las personas recibían ese poder dentro de ellos. Entonces él les dijo,
le quiso comprar la unción. Les dijo, ¿cuánto les puedo dar para que me den de ese poder y pueda yo también administrar al Espíritu Santo? Pero Pedro lo reprendió y le dijo, tu dinero perezca contigo porque crezca el don de Dios, le dice, se compra. Tú no tienes parte en esto, le dijo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y en el versículo 23, él le dice la razón. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Y aquel hombre atemorizado le dice, rogad a Dios por mí entonces, para que nada de eso que has dicho me acontezca. Porque tener amargura en el corazón es algo muy grave. Es algo en lo que nosotros tenemos que ocuparnos. No podemos nosotros, hermanos, seguir con conductas destructivas. Yo veo matrimonios que se han destruido por causa de la amargura. Fui consejera matrimonial por algunos años. Y es triste ver cómo hay personas que no quieren cambiar su conducta. Que siempre se están excusando en que ellos tienen la razón. Siempre están esperando que el otro cambie, pero ellos no cambian. Y en vez de ser una bendición para la persona, se vuelve una carga. Yo creo que nosotros debemos anhelar ser bendición para la gente con la que convivimos. Ser una bendición para nuestra esposa, esposo, para hijos, hermanos, para la familia. No es fácil, hermano, porque cada quien tiene su carácter y cada quien ve el mundo a su manera. Pero nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Entonces es bien importante que nosotros le prestemos atención, así como dice ese versículo de Hebreos 12:16. 12:16, perdón. Mirad bien, no sea que brote una raíz de amargura y por ella dejen de alcanzar la gracia de Dios. Así que tenemos que mirar bien, hermanos. Tenemos que estar atentos a nosotros. Mira, el enemigo es tan astuto que muchas veces nos pone a estar viéndole el defecto a todo el mundo, a estar criticando a todo el mundo. Y cuando tenemos la oportunidad de repente de predicar la palabra, de estar enfrente de un lugar, lo que vamos a hacer es a criticar a la gente, a menospreciar a la gente. Cuando tal vez hay personas ahí que lo que necesitan es una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. A veces por estar viéndole el defecto a todo el mundo, descuidamos nuestra vida interior, que es tan importante. Porque cuando nosotros cambiamos, nosotros nos podemos inspirar a otros a que cambien también. Entonces el enemigo es bien astuto. Nosotros tenemos que procurar cambiar nosotros. Y cuando nosotros vamos cambiando, Dios va encontrando espacio. Su palabra va encontrando lugar. Su palabra va encontrando cabida. Entonces nosotros nos vamos haciendo diferentes. Y entonces ya cuando nos toca predicar, en vez de herir, en vez de lastimar, en vez de dañar, edificamos. Cuando nos toca corregir, porque hay que corregir. Pero ¿cómo hay que corregir? Dice la palabra, con mansedumbre. Cuando nos toca exhortar, hay que exhortar con amor. Decía un pastor, una palabra que siempre me gusta, que cuando una persona exhorta con amor, edifica. Pero cuando exhorta con soberbia, destruye. Porque lo que hace la diferencia en un mensaje es el amor. ¿Con qué amor nosotros estamos hablando? Pero una persona que está llena de amargura no tiene amor. Lo que tiene es enojo, lo que tiene es ira, lo que tiene es frustración, lo que tiene es deseo de vengarse, de herir, de lastimar. Porque eso es lo que provoca la amargura. Por eso ya dejemos de estarle viendo el defecto a todo el mundo y entonces enfoquémonos en nosotros mismos. Que sea Dios transformándonos y cambiándonos. Bueno, mis amados, mis amadas, esta es la palabra, la enseñanza que puedo compartir con ustedes.
La próxima será los lazos invisibles del alma. Me gusta hablar mucho de estos temas porque yo como intercesora, como líder de intercesión, me he dado cuenta que lo que muchas veces no nos deja a nosotros recibir lo que Dios tiene o alcanzar un nivel mayor de gloria es esos conflictos del corazón que todavía no se han resuelto. Porque Dios es un Dios que le gusta trabajar en orden. Así que Él, antes de ponerle vino a un odre, primero lo prepara. Primero prepara el odre para que cuando el vino llegue se conserve. Porque dice que si se pone vino nuevo en odre viejo, lo viejo del odre, lo tostado, no permite que haya amplitud dentro de él, entonces se rompe, se echa a perder el vino y se echa a perder el odre. Por eso Dios tiene que cambiarnos, nos tiene que liberarnos, nos tiene que transformarnos para que cuando su unción venga, su vino venga, su revelación venga, pueda haber un ensanchamiento dentro de nosotros, y entre más ensanchamiento haya, más de bendición vamos a hacer para las personas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que el Todopoderoso le haya hablado en esta noche, y que si hay amargura en alguno de nosotros, pues que la podamos sacar en el nombre de Jesús. Que le pidamos al Señor que nos enseñe cómo hacer la senda correcta para caminar de manera correcta. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.